Bueno, estamos de regreso. Yo quería decir algo. Claro. Quería decir algo. Esta es su oportunidad, señor. Ahí, en esa decisión tomada por la Junta Central Electoral, hay un hecho muy claro, y es que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández se quedan sin los recursos, sin los grandes recursos que le toca a los partidos que sobrepasan el 5%. Bajo este esquema, evidentemente la Fuerza del Pueblo quedó por debajo del 5%. Claro. Si se sumaban los tres procesos, o sea, municipal, congresional y presidencial, sobrepasaba. Con 7.98. Correcto. Entonces, eso está claro. La Fuerza del Pueblo sale perjudicada porque no va a recibir los cuantiosos recursos que salen de los bolsillos del pueblo dominicano para mantener a los partidos políticos haciendo todas las barbaridades que hacen. Lo que sí va a mantener Giorgi, nada más para acentuar, es la posición número 3. Sí, porque eso, lo que te quiero decir que en eso no varía, porque la casilla la mantiene en la posición 3. Lo que la Fuerza del Pueblo necesita ahora es dinero. Ahora, significa entonces, Rudy, que para una cosa es buena y para otra no. Sí. Yo mantengo en mi tercer lugar. Sí, pero por debajo del 5. Por debajo del 5. ¿Qué es lo que te da el tercer lugar? No, el tercer partido con la mayor votación. Claro. Así, pues, entonces, tan No simple, importa, puede ser el 1%. Pero es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Los partidos que sacaron más votos son primero, segundo y tercero. Punto. Ahora, si tú no sacaste 5%, sacaste menos, aunque ocupe el tercer lugar, no recibe los 25 millones de pesos mensuales, correcto, los 20 millones y pico, casi no sé cuánto, pero es no, más de 20 millones. Porque el mensuales. orden en la boleta te lo da la posición que obtenga en la cantidad de votos. Pero yo lo que te digo, tenemos antes. ¿Por qué razón la Junta Central Electoral anterior tomó en consideración los 3 niveles de elección y esta solamente toma 2 niveles? O sea, ¿bajo qué concepto legal y jurídico lo hace? Bueno, como el primero tomó el presidencial solamente y como el segundo tomó los 3 niveles. Claro, es lo que te digo. Ellos aducen ahí para eso, que fueron 2 elecciones separadas y que tomaron las 2 elecciones donde estaba la elección presidencial. Digo, ellos tienen su explicación. Bueno, no, está bien. Pero nada. Por eso yo decía, ya hablar con Dantes. Bueno, como él es el delegado jurídico del PLD ante por la eso. Junta. ¿Del PLD? Sí. Sí, exacto. Sí, del PLD ante la Junta. Y entonces, ¿y quién es ante...? No, vamos a hacer contacto con Ivanhoe NG Cortiñas, economista. Él tiene un artículo que acaba de publicar sobre el pacto fiscal, pero también Ivanhoe podría decirnos la oposición de la Fuerza del Pueblo con relación a esta resolución de la Junta Central Electoral. A Roberto Rosario. A Roberto Rosario tiene que llamar. A Roberto. Bueno. Sobre el tema de la Junta. Vamos a ver si Ivanhoe nos puede dar luz sobre esto. Buenas tardes, Ivanhoe. Gracias por aceptar nuestra llamada. Hola, buenas tardes. A decir verdad, amigo Giorgi, Juan y Rudy, ya yo estaba celoso. Sí. Porque ustedes se mudaron y no me mudaron con ustedes y dije, bueno, pues parece que no me van a querer, pero no, parece que ustedes estaban acumulando energía para llamarme. Así es. Qué bueno, gracias a sus órdenes. Bien. Bueno, no sé si pudieras emitir tu opinión sobre la resolución. Te llamamos para el tema del pacto fiscal, pero ante esta situación que evidentemente afecta a la Fuerza del Pueblo, pues nos gustaría escuchar tu opinión. Bueno, yo entiendo que de conformidad a la ley de partidos políticos, específicamente en su artículo 61, dice claramente en su numeral 1, cuál es el criterio que se debe utilizar para determinar el destino de los fondos públicos. Y en ese criterio lo que establece es que el 80% se va a distribuir
o se estaría distribuyendo entre los partidos que saquen más del 5% en la última elección. Y resulta y viene a ser que la Fuerza del Pueblo en la elección presidencial, certificado por la propia Junta Central Electoral, determinó que la Fuerza del Pueblo y su candidato de entonces, Leonel Fernández, obtuvo 5.69%. Entonces, si como la ley no establece cuáles son los criterios, la Junta Central Electoral, al parecer, hizo suyo, desarrolló un criterio que tiene que ver con un promedio de las últimas elecciones, lo cual nosotros entendemos se aparta de lo que dispone este artículo 61 de la ley electoral. O sea que, por lo tanto nosotros, ya el presidente Fernández lo ha dicho, vamos a recurrir por las instancias que corresponden y lo vamos a iniciar con la Junta Central Electoral, y si tenemos que llegar a otra instancia, así se hará. Bien, bueno. O sea que la Fuerza del Pueblo y su candidato Leonel Fernández, el partido como tal, obtuvo más del 5% en el segmento presidencial. De la última elección, como así lo dice la ley. Y para ser matemático, 5.69. Bueno, pero certificado por la Junta Central Electoral. En este caso, la Junta dice en su reglamento establecido, que se hace para cada elección, que se tomaron las dos modalidades de elección, que fue la parte congresual y la parte presidencial, y se sacó el promedio de estas, y entonces ahí ellos solamente quedan con un porcentaje de 4.54%. Así es, ese es el argumento que ellos han presentado, pero resulta que un reglamento no puede estar por encima de la ley, y la ley es la que establece. Lo que pasa es que la ley, Iván Joe, yo tengo la ley, y la ley no da un parámetro específico, deja a resolución de la Junta en cada proceso electoral el mecanismo a utilizar. Ese es el problema. Sí, pero es un mecanismo entonces que perjudica. Bueno. Que perjudica a quienes entienden que tienen el derecho, que lo han adquirido por haber alcanzado en la última elección, en la elección más importante, que es el nivel presidencial. Bueno, entonces tendrían que ir a nivel nacional. Tendrían que ir entonces a discutir el tema a un tribunal que sea un tercero imparcial. Porque en este caso hay que recordar, yo lo mencionaba en principio, que en las tres últimas elecciones se han aplicado tres modalidades diferentes. En la de Roberto Rosario se aplicó la modalidad presidencial, en la de Castaño Guzmán se aplicó las tres modalidades, municipal, congresual y presidencial, y se sacó el promedio, y en esta se usa el sistema congresual y presidencial y se saca el promedio. O sea, lo que te quiero decir, el problema es la laguna está en la ley. Realmente. Precisamente, y como hay una laguna que ya usted mismo lo ha advertido y otros también lo han advertido, lo mejor es que se recurra, como ya lo hemos anunciado, para que sea dilucidado ya con las presentaciones de las partes. Correcto. Yo creo que lo más justo hubiese sido los tres segmentos: congresional, municipal y presidencial, y el promedio, porque es la votación del partido en los diferentes segmentos. Bueno, pero recuérdese, don Giorgi, que lo justo no necesariamente es lo legal. Sí. Y resulta que las elecciones municipales se efectuaron en una época distinta a la presidencial, y por lo tanto no podemos hablar que la municipal forma parte de la última elección. Bueno, muy bien. Vamos a hablar del pacto fiscal, la socialización del pacto fiscal, como señalas en tu artículo. Sí, yo he querido matizar la opinión que he escrito sobre el pacto fiscal, que lo he denominado el pacto fiscal socialmente relevante. Lo he querido matizar con lo de socialmente relevante para distanciarlo de lo que comúnmente se entiende por pacto social. Si es un pacto, obviamente uno asume y parte de que es distinto a una reforma fiscal, y ciertamente lo es distinto. Entonces, como es un pacto social, como un pacto fiscal, en la coyuntura, no solamente porque lo dice la Constitución y la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y la Constitución que manda hacerlo, no solo está establecido legalmente hacer el pacto social, e incluso establece el escenario para hacer lo que es el Consejo Económico Social, que también está regido por una ley.
Ese Consejo Económico Social está llamado a socializar una iniciativa de ese tipo. Pero ante el hecho de que cuando esas leyes se elaboraron, el país no vivía en lo que estamos viviendo hoy día, de una pandemia mundial, con una contracción económica importante, se requiere, y estamos viviendo por lo tanto en una nueva normalidad, se requiere de que una iniciativa como esa, que ya fue anunciada incluso por el presidente de la República, para que se iniciara su discusión en el pasado mes de octubre, se haga con el involucramiento de la mayor cantidad de actores con calidad de aportar en este tema. De ahí lo de socialmente relevante. Y también debe ser socialmente relevante para que, y son ideas que le estoy planteando al gobierno, para que no se enfoque solamente en la parte de los ingresos del fisco, sino también que abarque la parte del gasto, para que el gasto público vaya a tocar al tejido social de la República Dominicana que más lo necesita. De tal manera que sea un pacto fiscal inclusivo desde la perspectiva del gasto público, para que el gasto público sea progresivo, de tal manera que pueda alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos el gasto público, que se viene a justificar con los ingresos públicos que se obtendrían por la vía del pacto fiscal. Porque resulta que muchas personas a veces entienden que el pacto fiscal, y eso viene por el tema de la reforma fiscal, normalmente y en la tradición dominicana, la reforma fiscal es para recaudar recursos, fondos públicos. El pacto fiscal socialmente relevante, el matiz que tenemos que darle, qué vamos a hacer con qué destino y qué vamos a hacer con los recursos que se van a captar. Y para que eso sea una realidad, estoy planteando que se debe hacer una reasignación del gasto público. Y la reasignación del gasto público solamente puede hacerse con una reformulación presupuestaria distinta al método que siempre se ha utilizado, que es el método del incrementalismo. Tú estás diciendo que en lugar de que el gobierno gaste los recursos del Estado en más empleos, en más botellas, en más prebenda, en más corrupción, ese dinero vaya a obras, a planes sociales en beneficio del pueblo dominicano. Eso es lo que quiere decir. Naturalmente que sí, y también para obras con repago, que tengan capacidad de repago, es decir, con obras reproductivas, porque cuando usted hace una presa, por ejemplo, una presa, una carretera, hospitales, escuelas y demás obras de infraestructura, usted está dotando de mayor riqueza material al país. Es una inversión. Es una inversión de capital que genera empleo permanente de calidad y al mismo tiempo tiene capacidad de repago. Por eso que es que yo he criticado el endeudamiento para gasto corriente que se ha estado haciendo en la última gestión del presidente Medina y también en esta gestión que se ha estado endeudando para gasto corriente. Y yo digo que el gasto corriente no tiene capacidad de repago, solamente el gasto de capital tiene capacidad de repago. Y para que tenga capacidad de repago tiene que ser un gasto dirigido al gasto. Pero déjame hacer un paréntesis ahí. El endeudamiento que está efectuando este gobierno del presidente Luis Abinader no es un endeudamiento forzado, obligado por las circunstancias que vive el país producto de la pandemia. ¿Con qué recursos puede enfrentar el gobierno todos estos planes sociales de ayuda que se hacen necesarios? Porque la verdad es que los empleos se han perdido y han estado subvencionando a las empresas para que puedan mantener mínimamente a sus empleados. No solo la República Dominicana, yo creo que todos los países en el mundo que se han visto en la obligación de endeudarse lo han hecho obligadamente por las circunstancias que tiene la pandemia y sus efectos en términos sociales y en términos económicos. Pero resulta que el 100% del endeudamiento usted no debe dirigirlo al gasto social. Usted tiene que un porcentaje de ello destinarlo a la recuperación económica del país. Porque justamente esa recuperación económica es la que va a permitir que se creen empleo. Y cuando usted crea empleo, está de alguna manera neutralizando la pérdida de empleo que se ha ocasionado por el COVID-19, es decir, por la epidemia, en el caso dominicano y en el mundo por la pandemia. Por eso digo que dentro del tema del pacto fiscal socialmente relevante,
el tema del financiamiento presupuestario debe definirse claramente en función de una regla fiscal. Y esa regla fiscal debe establecer topes de endeudamiento, topes en el déficit fiscal o el déficit presupuestario, de tal manera que las finanzas públicas sean sostenibles en el tiempo y en el espacio. Ese es el planteamiento que en el fondo yo estoy presentando en este artículo que ustedes han hecho referencia. Desde el punto de vista del pacto fiscal con relación a los impuestos, ¿cuál sería tu sugerencia? ¿Incrementar la tasa de interés en los impuestos o disminuir la tasa de los impuestos y ampliar la base? ¿Cuál sería tu visión en este sentido? Mi visión es que primero tenemos que partir de qué necesitamos, cuántos recursos necesitamos. Nosotros no debemos iniciar en cuanto a cuáles figuras impositivas vamos a abordar, si modificando tasas o poniendo nuevos impuestos. No, el punto de partida debe ser qué cantidad de recursos necesitamos. Definido ese aspecto, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos recursos que estamos diciendo que necesitamos? ¿Hacia dónde los vamos a dirigir? De ahí el tema del gasto público progresivo. Y el tema de los ingresos que vamos a obtener por la vía del pacto fiscal también debe ser progresivo y no regresivo. Es decir, que no sean impuestos indirectos, que son lo que pagan la mayor parte de la población, porque la hace por la vía del consumo, que son los impuestos indirectos. La República Dominicana tiene un gasto tributario que supera el 4% en el mejor de los casos, y ahí hay algún nivel de espacio, y reconozco que no todo, porque parte del gasto tributario se justifica, especialmente lo que están asociados a la canasta básica familiar, pero en otros no, porque digamos hay empresas que se han instalado sujeto a la ley de incentivo, y resulta y viene a ser que hay empresas de eso que dominan el mercado, digamos el mercado de la gaseosa, por ejemplo, tienen control, tienen la mayor parte del mercado y sin embargo están todavía en forma ventajosa compitiendo con otras empresas y tienen el beneficio del gasto tributario, es decir, de la exención impositiva. Entonces yo creo que ahí hay un espacio. Otro espacio está en el tema de la transferencia que le hace el gobierno central al Banco Central, que en este presupuesto del 2021 supera el 1%, específicamente el 1.2%. Hay que buscar la manera de que eso se prorratee, de tal manera que la carga financiera del gobierno no sea tan alta y libere recursos para los compromisos que tiene la República Dominicana de carácter estructural y también los compromisos que se han agregado por el tema de la pandemia. También está el tema del sector eléctrico, de la transferencia que se realiza al sector eléctrico, que es alrededor del 2% del PIB. Pero ya por lo menos se ha anunciado que en los próximos días o semanas, lo han hecho ya varias veces el anterior gobierno y de que se va a firmar el pacto eléctrico y ojalá se logre, porque sería una manera de ir desmontando esa transferencia que limitan el espacio fiscal para que el gobierno pueda tener determinados niveles de holgura. En conclusión, lo que quiero decir es que yo entiendo que la parte de los ingresos del gobierno deben procurarse por la vía de los impuestos directos y que tengan un carácter progresivo y no regresivo, como es el caso. Muy bien, bueno, pues gracias por tus análisis y tus comentarios. Y bueno, ya te tenemos de nuevo seteado en contacto para que puedas seguir aportando tus conocimientos a Ivanhoe. Y yo muy agradecido de que ustedes, ese gran equipo, me haya tomado en cuenta nueva vez. Recuérdense que soy de ustedes y más de ustedes, de su público. Muy bien. Gracias, Iván. Muchas gracias, un gran abrazo. Mira, yo como estábamos hablando con Ivanhoe, yo me puse a hacer unos cálculos sobre la distribución de los fondos del gobierno para este año 2021 para los partidos políticos. Recuerden ustedes que en los años no electorales la contribución es de aproximadamente 1.200 millones de pesos para todos los partidos. En el presupuesto del 2021, a una solicitud del Poder Ejecutivo, aprobada por el Congreso y no chistada por mucha gente, salvo algunos por ahí, se decidió que solamente se iban a aportar el 50%
de esos fondos ya establecidos porque estamos en una situación de crisis económica. Serían unos 650 millones de pesos aproximadamente según lo que se publica en el presupuesto. Sacando unas cuentas, se establece lo siguiente. 650 millones, el 80% son 520 millones, que le tocarían al PLD y al PRM y al PLD. Le tocarían 260 millones de pesos a cada uno durante el año 2021. Pero ¿cuánto prorrateado, cuánto es eso mensual? 260 entre 12 serían 20 y pico millones mensual a cada uno de ellos dos. El 12% para los otros, que son 5 partidos que quedaron entre el 5% y el 1%, que son el FUPU, el PRD, el PRCC, Alianza País y Dominicanos por el Cambio, tocarían 78 millones de conjunto. Aproximadamente unos 15.600.000 pesos en el año, que sería 1 millón y pico de pesos mensuales. De los 650 millones, el 8% restante serían 52 millones, dividido entre 18 partidos, los más pequeños que quedaban por debajo del 1%. A eso se le establece los niveles de votación y el más alto tocaría 288.890 pesos en el año. ¿Cuánto, perdón, que no puse atención? ¿Cuánto le tocaría a los que quedaron por encima del 1 hasta el 5? Entre el 1 y el 5 es el 12% del total de los 650 millones aproximadamente. Yo lo redondeé, son 650 algo. Le tocarían 78 millones a los 5. Al año. Al año. O sea, 15.600.000 pesos. Al año. Al año cada uno. Sería 1.200.000 pesos mensuales. Aproximadamente 1.200.000 pesos mensuales. Ahí va a haber partidos que van a tener que cerrarlos. No le da 1 millón y pico. Depende. Yo hice el cálculo, es un cálculo muy redondo. Ahí pueden haber centavos más, centavos menos, pero es un cálculo redondo. Mira, al PRD y al Partido Reformista no se sostienen con 1.200.000 pesos no, al año, señor. al mes. Me alegro. Súmenle esto ahora. Santiago de los Caballeros. Ajá. República Dominicana. Uh-huh. Una auditoría, déjame ver qué dice el corresponsal de nosotros. Buenas tardes. Mataron a alguien, hay un incendio. ¿Ese es Rubén? Sí. No, pero porque no llame a esta hora que estamos en el aire, por Dios. Rubén no sea abusador. Dime. Corre rápido. Debe a futuro como 200 y pico de millones de pesos. ¿De ¿Quién? dónde lo van a pagar ahora? El PRD. Sí, es El verdad. PRD debe a futuro porque yo entendía que quedaban como partido mayoritario y estaban seguros y garantizados de eso. Bueno, se joda, Miguel que lo pague. Miguel Vaga tiene demasiado cuarto. Y el que se lo prestó, que sepa cómo lo va a cobrar. No, ahí en la torre. Ahora ¿cómo se llama? ese local de ahí, de la Churchill, cuesta un dinero. Un dineral. No, pero también puede vender allá en, ¿cómo se llama? En la torre Caney. Tiene 3 niveles ahí. Esa es su residencia personal. Ahí cada nivel de eso cuesta como 3 millones de dólares. Es un compromiso del partido. Ajá, no dudes tú que él es el presidente del partido. le ejecuten. Debe estar hipotecado ese local, seguro. Bueno, Ay, República papá. Dominicana, una auditoría de la Cámara de Cuentas hecha a la primera gestión del alcalde de Santiago, Ángel Atahualpa Martínez Durán, mejor conocido como La Pollita, revela que se cometieron irregularidades que van desde emitir cheques a personas que jamás los recibieron hasta una diferencia de 67 millones entre la nómina, los registrados y la ejecución presupuestaria, publica el periódico Acento. El periodo auditado abarca los años 16, 17 y 18. En el apartado 3, en el apartado 4-3 de la auditoría, se indica que se detectó una diferencia de 67.992.627 pesos entre las nóminas y los registrados en la ejecución presupuestaria en el indicado periodo. Las revisiones de la Cámara de Cuentas evidenciaron también
que en la gestión de Martínez Durán hubo asignaciones en las nóminas por valor de más de 21 millones de pesos que no se consignaron de manera adecuada. Se verificó que los técnicos de la Cámara describieron esa anomalía como falta de integridad y de confiabilidad de los datos en el sistema financiero de la alcaldía. Si se hace esa auditoría, yo me pregunto, no, yo solamente voy a hacer una pregunta así como que yo llegué de la calle y esa auditoría está dentro de las que se arreglaron o no se arreglaron, o son las buenas o son las malas, porque tenemos que cogerlas todas. No sé. Porque como se han dicho que se arreglaron auditorías, que no se hicieron, que se ocultaron, que se cambiaron papeles, yo me pregunto, hay que averiguar ahora en cuál de los renglones, en cuál de las carpetas está eso. Lo que hay que ver es si lo que está diciendo esta auditoría es cierto o no es cierto. Claro. Por eso te digo y luego actuar en consecuencia frente a la justicia. Lo que yo iba a decir es que si se auditan todas las alcaldías, en la mayoría vamos a encontrar muchos problemas, muchas inconsistencias, exactamente. Tú sabes de eso, Jorge Rodríguez, de inconsistencia. Bueno, sí, señor. Cada rato dicen que hay una inconsistencia. Mire, tenemos que ir a la pausa, pero antes quiero decirles que el presidente Luis Abinader se reunió con el famoso actor Vin Diesel en Puerto Plata, en un restaurante, una conversación privada, junto a importantes funcionarios que lo acompañaban, entre ellos el ministro de Turismo, David Collado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y la senadora de Puerto Plata, Ginette Burdigal. ¿Quién se lo habrá recomendado? Leonel Fernández, porque son panas full. Vin Diesel y Leonel también. Sí, ellos andaban. No, es más, le hizo un comercial, le hizo un spot a su campaña. Pero varias veces Vin Diesel coge para San Cristóbal a jugar dominó. Bueno, hay una parte de una película de Rápido y Furioso 7, la 7 que al final está filmada en Montecristi. Sí, claro. Vamos a la pausa. Por cierto, Vin Diesel quiere hacer películas aquí, quiere montar una productora y quiere invertir en el país, y en eso es que está él con Luis Abinader y con David Collado. Bienvenido sea. Así es. Vamos a la pausa. Los poderosos regresan en breve. Vin Diesel no es Bim, es Vin Diesel. Y no es bienvenido. Bimbicito es otro. Vamos a la pausa, muchachos. Llévatelo.